Continuamos entonces con la segunda parte de la primera clase de Algorítmica y Programación 1 del 24 de agosto. Estuvimos hablando sobre tipo de datos. Dijimos que el tipo de datos era, se componía de un tipo de datos, del rango de valores que un objeto de ese tipo podía tomar y además de sus operaciones para poder manipularlo. Estuvimos hablando sobre los tipos de datos numéricos, que nosotros vemos el tipo entero y el tipo flotante. Bien, y aquí tenemos dos conceptos que a lo largo de nuestra carrera como programador pueden sernos útiles, o sea, debemos conocerlo porque puede suceder. Overflow y underflow. ¿Qué significa overflow? Bueno, overflow significa desborde, ¿no es cierto? Bien. Nosotros lo vemos, el concepto de overflow, cuando en memoria se desborda la pila, o sea, cuando ya se desborda la memoria, nos quedamos sin memoria. En el caso del tipo de datos, el overflow es cuando, por ejemplo, queremos tomar un valor, colocar un valor en una variable de tipo entero que sea mayor que más int, ¿sí? O sea, mayor que el límite superior. Y en el caso del underflow es lo contrario. O sea, cuando, por ejemplo, queremos acceder en memoria a la pila que está vacía, en el caso de una variable entero, que nosotros queremos una variable de tipo entero, queremos guardar un valor en esa variable que sea menor que menos más int, ¿sí? Esos son los dos conceptos, el concepto de overflow y su contrario, underflow. También vemos ahora algo que ya es un concepto del orden de precedencia de los operadores, que este concepto ya lo hemos visto cuando vimos las expresiones, cuando vimos los operadores en la unidad 3 de expresión de problemas y algoritmos. Bien, nosotros sabemos cuál es, o sea, la evaluación de una expresión, tenemos que tener en cuenta el orden de precedencia, la jerarquía de los operadores. Bien, aquí sabemos que primero se realiza el producto, la división, en el caso del mod, ¿sí? Recuerden que mod no está definido en pseudocódigo, ¿sí? Bien, y luego se hacen las sumas y las restas, ¿sí? Y si tenemos dos operadores del mismo orden, se va evaluando de izquierda a derecha, ¿sí? Cuando nosotros queremos, cuando es necesario alterar ese orden de precedencia, debemos usar paréntesis. Como nosotros aquí vemos, ¿sí? En este ejemplo, para los mismos valores enteros, ¿sí? De x igual a 5 e y igual a 3, ¿sí? Si nosotros usamos paréntesis, o sea, usamos los mismos valores, pero ponemos paréntesis, entonces obtenemos distintos resultados en cada caso. Fíjense que son exactamente los mismos valores, pero usando paréntesis. En este caso, primero se resuelven las dos operaciones que están entre paréntesis, la suma y la resta, y recién se hace la división y obtenemos el 4, ¿sí? 5 más 3 es 8 y 5 menos 3 es 2, entonces 8 dividido 2 es 4. En este caso, primero se tiene que resolver la operación que está entre paréntesis, luego se hace y dividido ese resultado y recién la suma. Entonces, acá tenemos que nos da 3, ¿sí? 5 menos 3, perdón, nos da 5 menos 3 es 2, ¿sí? Y aquí tenemos
3 dividido 2, pero la parte entera, como son valores enteros, nos da el resultado entero. Entonces tenemos 1. Y luego tenemos 5 más 1 es igual a 6. ¿Sí? En este caso tenemos los paréntesis puestos en la suma solamente. Entonces, ¿qué se resuelve primero la suma? Luego se divide por x y recién se le resta y. En este caso sería x más, o sea, 5 más 3 es 8 dividido 5. 8 dividido 5 es 1. ¿Sí? 1 positivo menos 3. Nos queda menos 2 de resultado. ¿Sí? Fíjense que entonces, en este caso, se tiene que alterar el orden de precedencia y entonces se usa los paréntesis. Bien, avanzamos. Aquí tenemos ejemplos de puntos flotantes. Bueno, aquí hacen ustedes las operaciones correspondientes, pero fíjense, en este caso, esto es con valores de puntos flotantes, o sea, valores de tipo flotante, por lo tanto las operaciones van a resultar, el resultado que va a dar son de puntos flotantes, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que en este caso tenemos dos paréntesis, y como tenemos dos paréntesis, pero dentro del paréntesis tenemos operadores con distinta jerarquía. Entonces debemos respetar el orden de precedencia dentro del paréntesis. En este caso, primero se hace la multiplicación, ¿sí? El resultado de la multiplicación. Entonces después nos queda una suma y una resta. Lo hacemos de izquierda a derecha. Se suma A más B menos el resultado de la operación multiplicación, del producto. Aquí en este caso, primero se realizan los productos y luego recién se restan los resultados. Una vez que tenemos un resultado del primer paréntesis, se divide por el resultado del segundo paréntesis. Tiene que dar esto. Y todos son valores flotantes, por lo tanto resulta un valor flotante. Aquí en este caso tenemos paréntesis dentro de paréntesis, ¿sí? Entonces, primero se resuelve el paréntesis interno, ¿sí? O sea que es ser 3 décimos menos el valor de D, luego se multiplica C por el resultado de este paréntesis y por último se hace la suma del valor de B más el resultado que se obtuvo de la multiplicación. Una vez que se obtiene el resultado de este paréntesis, recién se multiplica por el valor de A. Recuerden, da un resultado de punto flotante. Lo mismo sucede aquí. Aquí tenemos que primero resolvemos la suma de A más B, luego se multiplica por el valor de C y ese resultado se le resta 25. Bien, también obtenemos un número de tipo flotante. Bien. Luego tenemos que aparte de estos operadores aritméticos, ¿sí? Los valores numéricos también soportan valores de tipo relacional, ¿sí? O sea, los operadores relacionales, que son el de igualdad, desigualdad y de orden, ¿sí? Menor, menor igual, mayor, mayor igual. Por supuesto que esto resulta de las expresiones usando valores numéricos, o sea, y los operadores relacionales nos devuelven resultados lógicos, ¿sí? Verdaderos o falsos, ¿sí? El resultado de tipo lógico, verdadero o true, o falso, false, ¿sí? Bien, en ambos casos, o sea, para ambos operadores, o sea, para este tipo de operadores, igualdad, o sea, relacionales, tienen que ser valores del mismo tipo, o sea, los operandos que usamos tienen que ser de el mismo tipo, como hablamos acá, las operaciones aritméticas usando operandos aritméticos tienen que ser del mismo tipo. Lo mismo sucede con los operadores relacionales. Aquí vemos otro
tipo de dato que es el tipo lógico, ¿sí? Y ustedes saben que el tipo lógico es el que se usa para representar expresiones lógicas o lo que llamamos las condiciones, ¿sí? Que pueden tomar el valor verdadero o falso, ¿sí? Se lo llama así también tipo lógico o tipo booleano, ¿sí? Observen cómo se escribe booleano por álgebra de Boole en honor al creador del álgebra de Boole, ¿sí? Que se llamaba George Boole. Bien, para manejar o sea, ¿qué valores puede tomar el tipo lógico? Bueno, dos valores, el verdadero o el falso. ¿Y qué operaciones se pueden realizar con el tipo lógico? Las operaciones lógicas que conocemos que son la negación, la conjunción y la disyunción. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo, o sea, ejemplos de las operaciones lógicas. Bueno, cuando tenemos una expresión usando un operador relacional, sabemos que es lógica por el resultado, puede ser verdadero o falso. Bueno, 8 menor que 4 es falso. En este caso tenemos una igualdad que da verdadero, porque decimos 2 enteros 5 décimos por 4 es igual a 10, esto es verdadero. 17 es mayor que 6 es verdadero. Aquí tenemos que hacer primero el paréntesis, ¿sí? Porque si no sería la precedencia, es la negación, ¿sí? Se evalúa primero, pero en este caso, primero debemos evaluar esta expresión porque está entre paréntesis. 17 es mayor que 6, verdadero, lo negamos, entonces el resultado es falso. En este caso es una conjunción. Debería hacerse, primero se deben resolver los paréntesis, entonces aquí tenemos 8 menor que 4, esto es falso, 17 mayor que 6 es verdadero, pero como es una conjunción, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que sea verdadera la conjunción. En este caso, tenemos falso y verdadero, el resultado es falso. Y aquí tenemos los mismos valores, pero con una disyunción, ¿sí? Y aquí sabemos que esto es falso y esto es verdadero, pero como es una disyunción, para que sea falso, ambas tienen que ser falsas, por lo tanto, esta disyunción es verdadera. Bien, esto es un repaso que ya ustedes conocen. Si quieren ampliar más, recuerden que van a los apuntes de EPIA. Bien, y el orden de precedencia de los operadores lógicos es primero la negación, luego se realiza negación, después se realiza la conjunción y luego la disyunción. Veamos casos, un ejemplo, ¿sí? Esto es una sentencia de asignación donde a la derecha tenemos que a la variable estado debemos asignarle el resultado de la expresión lógica que está a la derecha, ¿sí? Pero bueno, entonces, estado, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser una variable de tipo lógico. ¿Por qué? Porque esta expresión resultará en un valor lógico, ¿sí? Analizamos y decimos, ¿qué debemos hacer primero? Primero el paréntesis interno, luego esta expresión, que esta es una expresión aritmética, y luego tenemos una expresión lógica, y luego se resuelve. Bueno, se resuelve en la negación, sabemos que la negación sí o sí se resuelve, luego tenemos esta conjunción y por último la disyunción. Primero la negación, luego el paréntesis interno, el paréntesis externo, y ahora, cuando ya tenemos los resultados, debemos resolver la conjunción y luego la disyunción. ¿Sí? Y esto resultará en verdadero o en falso, según los valores que tenga B, que tenga
la proposición Q o la proposición P. Bien, aquí tenemos otro ejemplo donde se le asigna el resultado de esta expresión lógica en avanza. Por lo tanto, avanza tiene que ser una variable de tipo lógico o booleano, ¿sí? Bien, y aquí el orden de precedencia, debemos resolver primero los paréntesis internos, ¿sí? Luego el producto, o sea, esta es una expresión aritmética, la resolvemos. Luego se tiene que resolver, bueno, este paréntesis, la negación. Y por último, se tiene que terminar este paréntesis y recién se hace la conjunción, ¿sí? Paréntesis interno, seguimos con este paréntesis, esta es toda una expresión aritmética, vamos a obtener aquí un resultado numérico, ¿sí? Luego aquí también tenemos una expresión aritmética, una división, debemos obtener otro resultado numérico, se comparan estos resultados y esta es una expresión lógica que dará verdadero o falso, ¿sí? Hacemos la negación, bueno, esto vamos a obtener verdadero o falso, y aquí también vamos a tener verdadero o falso, y luego la conjunción. Resultará o verdadero o falso que se guarda en avanza. Bien, en este caso dice círculo debe ser una variable de tipo lógico, bueno, como las otras dos que vimos recién. ¿Por qué? Porque esta es una expresión lógica. Primero tenemos una expresión aritmética aquí adentro y tenemos prioridades aquí. ¿Qué operadores? Y el operador potencia. Primero se resuelve esta potencia, después esta potencia, recién después se suman los resultados, obtenemos un número, ¿sí? Un valor numérico, y luego se compara con el 25. Esta comparación va a resultar en verdadero o falso que se guarda en la variable círculo. ¿Sí? Bien. Ahora vemos otro tipo de datos que se llama tipo carácter. El tipo carácter, ¿sí? Es un tipo que se utiliza para representar valores de caracteres. Caracteres. Pueden ser caracteres alfabéticos, caracteres numéricos o caracteres especiales, ¿sí? Y estos se encuentran normalizados en una tabla que se llama código ASCII, ¿sí? Es el estándar denominado ASCII, ¿sí? Que viene de American Standard Code for Information Interchange, ¿sí? American Standard Code for Information Interchange. Esto quiere decir que es el código estándar americano, o en realidad es el de los Estados Unidos, para el intercambio de información, ¿sí? Y en el cual en esta tabla se establecen las posiciones y el orden de precedencia de los caracteres, ¿sí? Como les dije recién, el tipo carácter, los valores que puede haber en el tipo carácter son letras, números y símbolos especiales. Las letras son las letras del alfabeto, ¿sí? De nuestro alfabeto, y los números son los números dígitos, ¿sí? O sea, del 0 al 9, y los símbolos especiales. Bien. Y son, bueno, los caracteres, ¿sí? Todos los que aparecen, ¿dónde? En el teclado de las computadoras, ¿sí? O en los teclados de los teléfonos, ¿sí? Bien. Operaciones sobre el dato carácter. ¿Cuáles operaciones? Bueno, los caracteres se pueden comparar, ¿sí? Entonces se usan los operadores relacionales. No los podemos sumar ni restar, ¿sí? O sea, no le podemos aplicar el producto, pero sí usar los operadores relacionales.
¿sí? Igualdad, desigualdad, mayor o igual, menor o igual. Pero por su valor intrínseco no, sino la comparación se hace por la posición que ocupa cada carácter en ese código ASCII, ¿sí? En esa tabla, ¿qué posición ocupa? Entonces, será menor un carácter que está antes que otro. Será mayor un carácter que está después, ¿sí? Bien, observemos esto. Fíjense que tenemos, ¿cómo lo representamos? ¿No? Eso ustedes ya lo saben, que cuando hablamos de caracteres, los encerramos entre comillas simples. Y fíjense que decimos que la D mayúscula es igual a la D minúscula, y son la misma letra. Pero nos da falso esta comparación. ¿Por qué? Porque la D mayúscula no está en la misma posición, que están en posiciones distintas. Por lo tanto, no son iguales. No se considera igual, ¿sí? Bien. Aquí decimos que la B minúscula es menor que la Z mayúscula. Da como resultado falso. Bien. ¿Por qué da como resultado falso? Si nosotros sabemos que la B minúscula está antes, que la B está antes que la Z. Porque en realidad, ¿sí? En realidad, los caracteres en mayúscula están posicionados en el código ASCII antes que los caracteres en minúscula. Aquí, en este, sí, es correcto porque la B minúscula es menor que la Z minúscula por el orden, ¿sí? Porque tienen el orden alfabético. Y aquí decimos que la X mayúscula es mayor que el número 6. Pero el carácter numérico 6, no el número 6, ¿sí? Porque, bien, las mayúsculas están después que los caracteres numéricos. Aquí tenemos que el blanco, ¿sí? O el espacio, en realidad, un espacio es menor que el carácter de la G mayúscula, ¿sí? Esto da verdadero porque el espacio está antes que las mayúsculas. Y fíjense aquí, dice error. ¿Por qué dice error? Fíjense, porque decimos esto tienen que ser iguales. Si en los dos lados dice, de un lado y del otro, dice 8. Pero los tipos son distintos, o sea, es una incompatibilidad de tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de 8 como carácter numérico. Y acá estamos hablando de 8 como el valor entero, ¿sí? De tipo entero. Entonces, son dos tipos distintos. Este es un tipo carácter y este es un tipo entero. Bien, más adelante veremos el tipo cadena en otra unidad, ¿sí? Que es un conjunto, nos permite representar conjuntos de caracteres. Bien. Y ahora que vimos los números enteros y ahora vimos el tipo carácter, vamos a hablar del tipo ordinal. Ustedes ya hablamos sobre el tipo ordinal cuando nos referimos al selector de la selección múltiple, ¿se acuerdan? Que decíamos que los números, los valores válidos que podía tomar un selector tenían que ser de tipo ordinal. Y decíamos que podían ser números, que podían ser letras, ¿sí? Porque esos eran ordinales, ¿sí? Entonces, dice, los que hemos visto son los tipos simples y los tipos estructurados los vamos a ver más adelante. Vamos a ver los tipos definidos por el usuario a continuación, pero primero tenemos que ver que pertenecen a la clasificación de ordinales, o sea, los tipos definidos por el usuario que nosotros vamos a ver también son ordinales, pero los que acabamos de ver son de tipo ordinal, o sea, los enteros, los caracteres. Dice, un tipo de datos se dice ordinal, o sea, ordenado discretamente,
cuando posee un anterior y posee un posterior, ¿sí? Bien. También cuando decimos entre un elemento y otro de ese tipo hay una distancia de 1, ¿sí? Cada elemento de tipo entero, carácter o lógico tiene un elemento anterior y un elemento posterior, ¿sí? Acá da el ejemplo que el 7 tiene como anterior el 6 y tiene como posterior el 8. Que la letra S tiene como anterior a la RST, y la posterior a la T. En este caso estamos hablando de mayúscula. Y que el anterior del falso es el verdadero y que el posterior de el falso, decimos que el anterior del verdadero es el falso y que el posterior de falso es true. Bien, volvemos a repetir entonces que el anterior del verdadero es falso y que el posterior de falso es verdadero, o sea, es circular, ¿no es cierto? Pues son dos valores y nada más. Y los tipos de datos flotantes, o sea, no es ordinal, ¿sí? No es ordinal porque, bueno, existen infinitos números, o sea, no tiene un anterior y cada elemento no tiene un anterior y un posterior definido. Y existen operaciones para el tipo ordinal que son unas funciones, donde tenemos la función del predecesor, o sea, es el anterior, el sucesor, que es el posterior, y pos, que es lo que nosotros nos referimos a la posición, o sea, qué lugar ocupa dentro del conjunto de ese tipo de datos, ¿sí? O sea, qué lugar ocupa un elemento, o sea, el elemento que es el argumento, ¿sí? En el conjunto de ese tipo de datos. Bien, veamos el predecesor. Aquí tenemos la función predecesor o pred, ¿sí? Y el argumento es x. ¿De qué tipo es x? ¿De qué tipo puede ser el argumento? Y puede ser de tipo ordinal, entero, carácter lógico o definido por el usuario, ¿sí? ¿Qué devuelve la función? Pred devuelve un mismo tipo, o sea, del mismo tipo del argumento. O sea, en este caso, si es un entero, devuelve un entero, si es un lógico, devuelve un lógico, si es un carácter, devuelve un carácter. La función sucesor, lo mismo. Si es, tenemos el argumento y en qué tipo se pueden usar. Entero, carácter, lógico o del usuario, ¿sí? Y también el sucesor devuelve un resultado del mismo tipo que el argumento, ¿sí? Si era un entero, devuelve un entero, si era un carácter, devuelve un carácter. En cambio, pos, la función pos, que devuelve la posición del argumento en el conjunto de esos valores, se usa para enteros, carácter lógico o de usuario, pero devuelve un entero, ¿sí? Devuelve un lugar, en qué lugar está, ¿sí? Bien, no importa de qué tipo haya sido el entero, ¿sí? Va a devolver el lugar en donde se encuentra. Bien. Y aquí vemos, bueno, aquí tenemos la misma tabla que estaba antes y aquí tenemos la tabla, el código ASCII, ¿sí? Dice caracteres ASCII imprimibles, ¿sí? Que son los que nos aparecen en el teclado. Después, bueno, está el código ASCII extendido. En este caso, por ejemplo, vemos si nosotros ponemos pred, ¿sí? De numeral. Pred de numeral nos va a dar comilla doble. Sus de numeral nos va a dar el carácter de pesos, ¿sí? Y si nosotros decimos pos de numeral, nos va a devolver el número 35, ¿sí? Bien, lo mismo si usamos con los caracteres. Si nosotros decimos pos de A mayúscula, ¿sí? Entre comillas simple,
nos va a devolver el 65. Pero si nosotros decimos pred, ¿sí? Pred de A mayúscula nos va a devolver el arroba, y si decimos subs de A mayúscula nos devuelve B mayúscula, ¿sí? En el caso de los números, si ponemos entre comillas, va a usar, por ejemplo, si nosotros ponemos pred de x, que x sea 0, entre comillas el 0, ¿sí? Nos va a devolver la barra, ¿sí? El operador de barra, el carácter especial. Si nosotros ponemos subs de 0, entre comillas simples, del carácter 0, nos va a devolver 1, entre comillas, el carácter 1. Pero si nosotros ponemos, y bueno, y si ponemos post de 0, entre comillas, nos devuelve el 48. Pero si nosotros ponemos pred de menos 1, pred de 0, sin comillas, nos va a devolver el menos 1. Y si ponemos subs de 0, sin comillas, o sea, del número entero 0, nos va a devolver 1. Si nosotros colocamos post de 0, nos va a devolver 0, ¿sí? Porque la posición es 0. Bien. Entonces, avanzamos. Cualquier duda, recuerden que pueden consultar en el foro de la clase. Bien, y ahora dijimos que cuando necesitábamos definir algún otro dato que sea necesario para resolver el problema y no, ¿sí? Para un problema en particular y no nos sirven los datos que tenemos definidos, o sea, el tipo de datos que ya están definidos, el usuario puede definir otro tipo de datos, ¿sí? Un nuevo tipo, pero también tiene que establecer cuáles son los valores de ese conjunto de datos y además las operaciones que se puedan realizar con él. Tenemos los tipos definidos por el usuario que nosotros vamos a ver ahora, son el enumerativo, o sea, el tipo enumerado que le decimos, y el tipo subrango. Ambos son tipos ordinales porque van a tener un anterior y un posterior y heredan de las operaciones de su sucesor, o sea, heredan las operaciones sucesor, predecesor y posición, ¿sí? O sea, esas, como son tipos ordinales, van a poder tener, en el caso de los enumerados, predecesor, sucesor y posición. Y en el caso de subrango, lo mismo. Depende del subrango de qué tipo sea, también va a poder operarse con operaciones aritméticas, por ejemplo, o compararse, ¿sí? Y este también. Lo que no se puede hacer con los tipos enumerados es ni lectura, o sea, ingreso ni salida, ¿sí? Ni lectura ni escritura en pseudocódigo. Ya van a ver después de nada cómo van a hacer, pero necesitan, paquetes que le llamamos, o librerías específicas para poder tratar ese tipo enumerado, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes sepan que los tipos de datos definidos por el usuario que vamos a ver nosotros son el enumerado y el subrango. Bien, veamos ejemplo del tipo enumerado. Bien, acá la llave quedó adentro. Bien, hay un error de acá, se corrió. Bien, ¿cómo definimos un tipo? Bien, primero, ¿cómo definimos un tipo? Porque hasta ahora nosotros dijimos que son enteros, que son flotantes, esos ya están definidos, predefinidos, que son caracteres, que son de tipo lógico, están predefinidos, o sea que nosotros no lo tenemos que definir. Pero ahora son tipos definidos por el usuario. Entonces, van en esa parte del programa, ¿sí? Que decía tipos, ¿se acuerdan?
Bien, ahí. ¿Cómo lo definimos? Tenemos que ponerle un nombre, ¿sí? O sea, un identificador al tipo. En este caso, el identificador, el nombre, se llama colores, ¿sí? Y esos identificadores deben seguir la misma regla que cualquier otro identificador para su formación. No pueden empezar con números. Bien, entonces hicimos colores y se usa el signo igual, colores es igual, y entre paréntesis se definen los valores, ¿sí?, que puede tomar un objeto que sea del tipo colores. En este caso, azul, celeste, blanco, amarillo, rojo, ¿sí? Bien. Y este es el orden en que va a aparecer, ¿sí?, estos valores. Entonces, por ejemplo, decimos, el predecesor de celeste es el azul y el sucesor de celeste es blanco. Y la posición de celeste es 2. ¿Sí? Bien. Y el predecesor de azul es rojo, ¿sí? Y el sucesor de azul es celeste. El sucesor de rojo es azul, ¿sí? Es como un círculo, ¿sí? Un círculo. Bien. Tenemos día, semana y tenemos todos los días de la semana, ¿sí? Acá el viernes tiene que entrar aquí, la llave se corrió. Bien. Utensilios, ¿sí? Entonces, el tipo utensilios y los valores que puede tomar el tipo utensilio son tenedor, cuchara, cuchillo, cucharón, espátula, espumadera. ¿Sí? Profesión, o sea, el tipo profesión, y aquí cuáles son los valores que puede tomar, o sea, puede haber mucho más, pero en este caso, químico, psicólogo, médico, ingeniero, informático, veterinario. Bien, observen que estos valores, a pesar de que son palabras, no van entre comillas, ¿sí? Porque no son cadenas, no son caracteres, ¿sí? Por eso no son conjuntos de caracteres. Por lo tanto, por eso no se pueden ni leer ni escribir en pseudocódigo, ¿sí? Bien. Y aquí tenemos el otro tipo definido por el usuario, que son tipos subrangos. Son ejemplos, ¿sí? Decimos día hábiles, ¿sí? Y se ponen como un rango. Especificando el límite inferior y el límite superior, ¿sí? O sea, los días hábiles son un subrango de días de semana. Fíjense que empieza el lunes, ¿sí? Y termina en viernes, ¿sí? O sea que ni el domingo ni el sábado esos valores no entran en el tipo días hábiles. Luego tenemos cubiertos, ¿sí?, que van de tenedor a cuchillo. Entonces, fíjense, de tenedor, o sea, ¿qué valores pueden tomar? Tenedor, cuchara y cuchillo. Cucharón, espátula y espumadera no son cubiertos, ¿sí? Entonces, no entran una variable que sea de tipo cubierto, no puede tomar el valor espátula, por ejemplo. Decimos día, mes, ¿sí? Entonces, día, mes va desde el número 1 hasta el 31. Esto sería un subrango de enteros, ¿sí? Entonces, no puede tomar valores como valores enteros negativos, 0 o cualquier valor que sea mayor que el número 31. Nos daría un overflow. Y si ponemos un 0 nos daría un underflow, ¿sí? En el caso de las minúsculas, una variable que sea del tipo minúscula puede tomar cualquier valor de letra entre A y Z, ¿sí? Pero minúscula. No puede tomar letras de valor, o sea, de característica mayúscula. Tendría que ser de tipo mayúscula. ¿Se entiende? Entonces, una variable de tipo que está declarada como tipo colores puede tomar alguno de estos valores, ¿sí? Pero, por ejemplo, no puede tomar negro. Yo digo, pero si negro es un color. No, pero no se le puede asignar el valor negro porque no está en la definición del tipo, ¿sí?
Acá, utensilio, por ejemplo, un utensilio que diga cucharón, espátula, espumadera. Bien, supónganse cualquier otro utensilio que diga, no sé, eh, cuchilla, ¿sí? Entonces yo digo utensilio, cuchilla. Cualquier variable que sea de tipo utensilio puede tomar alguno de estos valores. Pero, por ejemplo, si yo le quiero poner cuchilla, el valor cuchilla no puede tomarlo una variable de tipo utensilio, ¿sí? En este caso, profesión. Y si quiero que una variable de tipo profesión tome el valor docente, por ejemplo, no aparece aquí en este conjunto, entonces no puede tomar el valor docente y me va a dar un error. ¿Sí? Bien. Y ahora vemos a continuación las variables, que ustedes ya saben que las variables es ¿sí? Es un espacio de memoria donde se guarda un valor, ¿sí? Representa un espacio de memoria donde se guarda un valor que tiene un tipo, ahora sí tiene un tipo, ¿sí? Y no necesitamos explicarla porque el tipo ya va a decir qué valores va a tomar, ¿sí? De acuerdo al tipo que tiene, ya sabemos qué valores va a tomar y qué operaciones podemos hacer con esa variable, ¿sí? Tiene un identificador, ¿sí? Y debe ser declarada antes de poder usarla, siempre. Siempre tiene que ser declarada con un tipo, ¿por qué? Porque estamos trabajando con lenguajes tipificados, como les expliqué antes, y antes de usarla una variable tiene que estar declarada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se declara una variable? Y se pone el identificador que debe cumplir con las reglas de formación de identificador, 2 puntos y el tipo, ¿sí? Que tiene que ser un tipo válido. En este caso, nosotros hasta ahora, ¿qué tipos vimos? Entero, flotante, carácter, lógico y los definidos por el usuario que poseen tipos enumerados o el tipo subrango. Ojo, que no podemos poner acá una variable que diga cantidad y acá poner enumerado en el tipo o subrango. No, no. Tenemos que poner acá el nombre, ¿sí? El nombre de el nombre del tipo que nosotros definimos aquí, ¿sí? Que ha sido definido por el usuario. Bueno, acá estoy viendo que hay un error de tipeo porque días hábiles está escrito así y acá está escrito con guión bajo. Bien. Observen, cantidad entero, ¿sí? Cuando definimos variables, las podemos definir, si son del mismo tipo, separadas por comas. O sea, todas las variables que son del mismo tipo, las podemos definir así. Por ejemplo, en este caso dice total cobrado, total pagado, son dos que son de tipo flotante y entonces se pueden separar por comas y ponerlas en la misma línea. Luego decimos estado de tipo lógico, y acá vamos a usar los tipos que han sido declarados por el usuario en los ejemplos anteriores. Decimos, la variable laborable es de días hábiles, de tipo días hábiles. La la variable letra es de tipo minúscula. Pintura es de tipo colores. Y actividad es de tipo profesión, ¿sí? Esta es la declaración de tipo. Y bueno, ahora vamos a ver sentencias en las que se pueden utilizar los tipos declarados o tipo ordinal, el tipo ordinal. Bien, fíjense que como nosotros dijimos que el tipo ordinal tiene su anterior y su posterior y anterior, ¿sí? Tienen un orden, entonces lo podemos usar, ese rango, ¿sí? Ese rango de valores lo podemos usar en las variables
en las operaciones, por ejemplo, en un para, ¿sí? Porque nosotros podemos decir que la variable de control va desde el primer elemento, por ejemplo, del conjunto, desde lunes, va hasta viernes. O si quisiéramos hacerlo de martes a viernes, ¿sí? Podemos decir ese conjunto. Esto quiere decir, para laborable, ¿sí? Que está definida anteriormente y dijimos que laborable es de tipo días hábiles, o sea que va a tomar lunes, martes, miércoles, así hasta el viernes, ¿sí? Laborable va, o sea, el límite inferior es lunes y el límite superior, ¿sí? Es viernes. Va tomando esos valores, recuerden que se va incrementando de a uno, en este caso no se va incrementando de a uno, sino que va obteniendo el sucesor, ¿sí? Pero de a uno también, ¿sí? De a uno, y cada valor, cada vez que toma ese valor, y mientras se cumpla que laborable es menor o igual a viernes, se ejecuta el enunciado E, ¿sí? Bien. A pintura le podemos asignar azul, ¿por qué? Porque azul es un valor que toma el grupo colores, pintura es del tipo colores. No le podemos asignar negro o violeta porque esos valores no están en el tipo colores, ¿sí? Después decimos, mientras pintura es menor que rojo, o sea, se pueden comparar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pintura está en azul, ¿sí? Y si nosotros miramos, azul es primero y rojo es el último. Entonces, eso quiere decir que mientras pintura va a tomar como, ¿sí? Pintura, el valor que tenga pintura es menor que rojo, entonces hacemos. ¿Qué pasa? Aquí, en este caso, podríamos ver que podría llegar a provocar un bucle infinito. ¿Por qué? Porque una vez que, pero dice, ¿por qué no ponemos menor o igual? Porque si ponemos menor o igual, provoca un bucle infinito. ¿Qué pasa? Observen. Dice, si, mientras pintura es menor que rojo, ¿sí? Esta es la condición. La condición del bucle tiene que ser verdadera para que se ejecute. Se ejecuta el enunciado 1, ¿sí? Y luego se obtiene el sucesor de pintura, o sea, se avanza pintura, ¿sí? Después de azul viene celeste. Toma el valor celeste y así hasta llegar al valor rojo. Si nosotros pusiéramos menor o igual acá, ¿qué pasa cuando toma el valor rojo? ¿Sí? Cuando toma el valor rojo, entra y su sucesor sería azul. Y vuelve otra vez a empezar y se hace un círculo, se hace un bucle infinito. Por eso se pone pintura menor que rojo. Porque al ser circular, iba a provocar un bucle infinito. Bien. Veamos este ejemplo. Decimos, a letra se le asigna Z. Repetir, ¿sí? Y acá estamos que letra es del tipo minúscula. Entonces va a ir de la A hasta la Z, ¿sí? Era un subrango. Se ejecuta E1, se ejecuta E2, ¿sí? El enunciado 1, el enunciado 2, ¿sí? Vas a saber cualquier sentencia que comprenda eso. Y luego a letra se le asigna el predecesor. Fíjense que esto sería en orden descendente, ¿sí? Empezamos en el límite superior del rango y vamos bajando hasta el límite inferior. Vamos obteniendo el anterior, ¿sí? Entonces, el anterior de Z y así hasta llegar a que letra sea igual que A. Bien. Seguimos avanzando y esta es la última, el último ejemplo de cómo podemos usar los valores, ¿sí? En este caso, de los tipos definidos por el usuario. Bien,
También los tipos definidos por el usuario, como son ordinales, se pueden usar, y acá no hay ningún ejemplo, como selector, ¿sí? Como valores de selector. Por ejemplo, podríamos decir en este caso, ¿sí? Opción de opción de un selector, opción de pintura, y podemos decir, cuando pintura es azul, hacer una opción. Por ejemplo, como estos no se pueden imprimir, podemos decir azul, ¿sí? Decimos, opción, pintura después yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean, porque eso está faltando, en realidad tendría que ser en la práctica, pero bueno, se los voy a poner yo en el aula virtual. ¿Cómo hacemos para leer o imprimir los tipos enumerados? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podríamos decir, para imprimir los valores de pintura, no podemos decir escribir pintura, no se puede. Entonces lo que tendríamos que hacer es opción, pintura y si es azul, escribir azul entre comillas, ¿sí? O sea, la palabra azul, la cadena azul. Si es rojo, escribir rojo entre comillas. Ya les voy a poner ese ejemplo y lo mismo para cuando hacemos una lectura de valores de tipo enumerado. Bueno, esto es todo y nos vemos en la próxima clase.